Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga Noguera y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el diseño de ejes. Un eje o árbol se define como un elemento mecánico generalmente de sección transversal circular que se utiliza para transmitir potencia o torque. Los ejes se encuentran sometidos a esfuerzos combinados normales y cortantes debidos a fuerzas o pares torsionales y a momentos flectores. Aquí debemos hacer claridad sobre algunos autores que utilizan el término árbol para ejes rotativos que transmiten potencia, mientras que la palabra eje se utiliza para elementos estáticos. La punta de eje de la llanta de un automóvil que está quieta en comparación con la llanta que rota es un ejemplo de un cálculo de eje. Los elementos estacionarios por lo general se calculan utilizando las ecuaciones de resistencia de materiales, mientras que los ejes se basan para su cálculo en la teoría de la fatiga. Para entender un poquito esto, vamos a comenzar analizando cómo se generan las cargas sobre los ejes. En la imagen que podemos observar, vemos un eje deformado al cual se le ha aplicado una carga central. Esta carga central somete al eje a flexión y podemos observar dos zonas claramente diferenciadas, unas con esfuerzos normales positivos de tensión y otra con esfuerzos normales negativos de compresión. Por tratarse de un elemento giratorio, podemos darnos cuenta que cuando gira 180 grados, la carga se invierte y las zonas que estaban a compresión pasan a tensión y las de tensión a compresión sucesivamente. Por eso se trata de una carga alternante, como podemos ver en esta figura, donde se alternan estados de tensión y compresión en el tiempo debido a la rotación del eje. Por su parte, si pensamos en una carga estática, pues tendríamos un tiempo durante el cual comienza a aplicarse la carga y después esta se mantiene constante en el tiempo. La comprensión de la teoría de fatiga inicia en el siglo XIX, donde se presentaron diferentes accidentes ferroviarios por fallas en las ruedas de los vagones. Esto conllevó a realizar varios estudios con el fin de determinar las causas de falla. Se pudo apreciar que los elementos fallaron a cargas muy por debajo del esfuerzo admisible del material y que se debían principalmente a una disminución del área efectiva que soportaba el esfuerzo debido al crecimiento de las grietas. Es así como elementos como cigüeñales, árboles, ejes y bielas y resortes que son sometidos a cargas fluctuantes presentaban este tipo de falla. En la figura podemos apreciar una falla típica por fatiga. La falla por fatiga inicia en zonas de alta concentración de esfuerzos o donde se presentan discontinuidades como porosidades, grietas o inclusiones. En este ejemplo, la falla inicia en la cavidad que se talló para el chavetero. Podemos darnos cuenta que a medida de que se cumplen los ciclos de funcionamiento de la máquina, va a haber un crecimiento progresivo de la raíz de la grieta que va generando lo que en la teoría nosotros conocemos como marcas de playa. Son superficies lisas, semejantes a las marcas que dejan las olas sobre la playa, a eso se debe su nombre, y van creciendo a medida que se repite cada uno de los ciclos de tensión y compresión sobre el eje. Llega un momento en que toda esta área donde crece la grieta pierde su capacidad de soportar la carga y únicamente va quedando una sección cada vez más pequeña del eje para absorber estas cargas. Llega un momento en que obviamente, debido a la disminución del área, el esfuerzo es tan grande que se presenta una falla súbita del material y al final de la falla, en muchas oportunidades se presenta un labio donde se evidencia la deformación plástica del material al momento de la rotura. Vamos a hablar ahora sobre los materiales que se utilizan para la fabricación de los ejes. El material por excelencia para la fabricación de los ejes corresponde a acero de bajo o medio carbono, el cual tiene una alta ductilidad, resistencia al impacto y resistencia a la fatiga. También podemos utilizar, dependiendo de la aplicación, otros materiales como acero inoxidable,
sobre todo en la industria de alimentos, donde es un requerimiento para evitar la contaminación de lo que se esté elaborando. El hierro fundido nodular, que se utiliza sobre todo en ejes de gran tamaño debido a su facilidad de construcción, y en algunos casos podemos encontrar el bronce como un material resistente a las condiciones salinas del mar, por ejemplo. En la figura podemos apreciar el diagrama de vida-resistencia para el acero y el aluminio, donde en el eje X observamos el número de ciclos de carga en escala logarítmica y en el eje Y la resistencia última del material. Una característica importante de los aceros es que estos presentan lo que se denomina un límite de fatiga, es decir, un valor por debajo del cual el material no va a fallar debido a fallas de este tipo. Esto no sucede con el aluminio, donde podemos apreciar que no se presenta este comportamiento asintótico de la curva y progresivamente la resistencia va disminuyendo a medida que aumenta el número de ciclos de carga. Un aspecto importante que debemos considerar a la hora de diseñar los ejes son las configuraciones de montaje y sus sujeciones. En la figura que tenemos acá apreciamos un eje montado en voladizo, donde tenemos un solo elemento de apoyo, en este caso un rodamiento, y una polea, que es la que va a transmitir la potencia y la que genera las fuerzas de flexión sobre nuestro eje. Para poder montar la polea utilizamos un tornillo de fijación con prisionero y adicionalmente un anillo de retención. La polea va montada por medio de una cuña, que es la que transmite el torque del eje a la polea, y requiere que se talle un chavetero, que como habíamos dicho es un intensificador o concentrador de esfuerzos del eje. Lo ideal es que este tipo de elementos se ubiquen en lugares donde el esfuerzo al que está sometido el eje sea nulo o sea el más bajo posible. En la siguiente figura observamos un eje con dos apoyos. Esta configuración es preferible a la anterior. Obligatoriamente apreciamos que para el montaje, en este caso de los dos engranajes, también se requiere de cierto maquinado sobre el eje, como un agujero para ubicar un prisionero o las ranuras para los chaveteros y los anillos de retención. Es importante que estos elementos se maquinen sobre el eje, pero nuevamente debemos de recalcar la importancia de ubicarlos en zonas donde la deflexión y el esfuerzo sean bajos. Dos elementos que comúnmente podemos apreciar en los ejes son las terminaciones de eje estriado, que nos permiten facilidad de montaje y transmitir el torque de una manera efectiva. El único inconveniente que tienen los ejes estriados es su costo de maquinado y que pueden presentar algunas fallas en la base de la ranura. Los manguitos de fijación también son ampliamente utilizados. Tienen la ventaja de que algunos de ellos permiten el montaje por fricción y se evita la generación de concentradores de esfuerzo sobre el eje. Obviamente esto solo es posible en elementos que estén trabajando a torques bajos que permitan soportar las cargas únicamente por la fricción entre ambos materiales. Finalmente, uno de los aspectos que debemos considerar a la hora del montaje de nuestro eje es garantizar una adecuada alineación del mismo. Muchas veces nos esmeramos mucho en los cálculos y nada de lo que nosotros presuponemos se cumple si no realizamos un correcto montaje. Es decir, que el eje va a fallar mucho antes de lo esperado, no por problemas de material o dimensionamiento del eje, sino simplemente porque se están generando cargas adicionales por un mal montaje. En la figura podemos apreciar un eje con acoples de tipo cardan utilizado en unos aerogeneradores eléctricos. Cuando acoplamos el eje motor al eje conducido, se pueden presentar diferentes tipos de desalineación, unos más críticos que el otro. El primero corresponde a la desalineación axial. Una forma de compensar las desalineaciones consiste en el uso de acoples, que se pueden clasificar en flexibles y rígidos. En este caso les presento tres ejemplos
de acoples elásticos, de mordaza y de fuelles. Por sus características flexibles se recomiendan para bajos torques. Adicionalmente tienen la ventaja de soportar condiciones de vibración. Los acoples rígidos que presentamos en la siguiente figura corresponden a los de cadena, brida y engranajes. La ventaja de estos acoples con respecto a los anteriores es que permiten transmitir mayores torques, aunque el grado de desalineación que admiten es mucho más bajo. Finalmente presentamos los acoples articulados. Estos se utilizan especialmente para desalineaciones de tipo paralelo. Como este tipo de desalineación es uno de los más críticos, su uso está restringido a aplicaciones donde sea obligatorio y generalmente funcionan en torques medios y bajos. En la siguiente tabla podemos apreciar los valores de deformación recomendables para los árboles dependiendo de su deflexión, ya sea lineal o angular. Estos valores son muy importantes de mantener dentro de los valores recomendados. Por ejemplo, la deflexión puede ocasionar altas cargas en los extremos de los ejes, disminuyendo la vida útil de los rodamientos. Asimismo, la deflexión angular puede ocasionar saltos en los dientes de los engranes, que pueden terminar en fallas catastróficas en las máquinas. Finalizamos esta presentación haciendo algunas recomendaciones generales para el diseño de ejes. En primera medida, se debe limitar al máximo la longitud del eje, puesto que esto aumenta las deflexiones y los esfuerzos sobre el mismo. También se debe minimizar el uso de montajes en voladizo. Cuando tenemos condiciones de torsión, idealmente podemos utilizar un eje hueco, los cuales tienen una mejor razón de rigidez masa y una frecuencia natural más elevada. Se recomienda ubicar los concentradores de esfuerzo lejos de las áreas con grandes momentos de flexión. Asimismo, los agujeros y cambios de sección deben diseñarse con radios y salidas amplias. El material recomendado para la fabricación de los ejes es el acero, debido a su rigidez. Para los cálculos iniciales se recomienda utilizar un acero de bajo carbono, debido a que son más económicos y tienen una rigidez comparable a la de aceros más costosos. La deflexión en los engranajes montados sobre los ejes no debe exceder las 0.05 pulgadas y en los engranajes debe ser menor a 0.03 grados la pendiente relativa entre los ejes. Si se emplean bujes, se recomienda que la deflexión a lo largo del eje sea inferior al espesor de la película de aceite. Entre un eje con un buje y un rodamiento, el rodamiento permite mayores valores de deflexión comparado con un buje. Para los rodamientos excéntricos, la deflexión del eje debe mantenerse por debajo de 0.04 grados. Si se presentan cargas de empuje axial, como por ejemplo en el caso de ejes verticales, donde estos tienen que soportar el peso, se recomienda que esta carga no se distribuya entre varios cojinetes o rodamientos, sino que sea absorbida directamente por un cojinete axial lo más cerca del punto de aplicación de la carga. También se recomienda que la frecuencia natural del eje por lo menos debe ser 3 veces menor que la frecuencia de la fuerza más alta esperada durante el servicio. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.